Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este Foro Fiscal 2026 con un enfoque multidisciplinario que preparamos con mucho compromiso y con la intención de aportar valor a sus organizaciones. Las reformas fiscales 2026 tienen ajustes importantes que impactan directamente en la operación, el cumplimiento y la toma de decisiones. Por eso decidimos abrir este foro y reunir a un panel de especialistas que nos ayudarán a entender estos cambios desde distintas perspectivas. Hoy nos acompañan cuatro expertos en áreas clave. Jorge Nuño, especialista en materia fiscal; César Oropesa, experto en comercio exterior; Alma Luz Alcántara, especialista en prevención de lavado de dinero; y José Luis García, experto en tecnología y automatización de procesos contables y fiscales. Cada uno de ellos nos compartirá su experiencia, los riesgos más comunes que están observando y sobre todo las mejores prácticas para anticipar contingencias. Les recordamos que sus dudas y comentarios pueden escribirlos en el chat. Antes de terminar la sesión, destinaremos unos minutos para responderlas. Asimismo, el material será compartido en nuestro blog y enviado a los correos con los que se registraron a este evento. Sin más por el momento, comenzamos. Jorge, adelante. Gracias, Tere. Bueno, pues como bien mencionaba Tere, pues el objetivo principal de esta plática con ustedes es compartirles estos nuevos cambios que tiene la reforma fiscal, este paquete económico que nos trajo para el 2026, donde aquí lo principal les comparto como el índice de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es el tema, sobre todo fiscal, en el tema de ISR, impuestos sobre el IVA, impuestos especiales sobre producción y servicios. En tema también hubo unos cambios en la reforma y también vamos a hablar de un tema de la ley aduanera y de impuestos en tema de importación y exportación. Bien. Aquí sí quisiera hacer un poquito de énfasis en el que pues, realmente en este cambio, más bien en este paquete económico que para el 2026, como bien mencionaban, pues no han habido cambios en cuestión de impuestos o incrementos de tasas sobre todo. Lo que más bien ahorita busca la autoridad es hacer un poquito más de regularizar y automatizar un tema de servicios, más bien el tema de las contribuciones, el tema de sus revisiones, facultades de comprobación, con el fin de que pues, el contribuyente esté cumpliendo en tiempo y forma y de manera correcta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para el tema de impuestos a la renta, vamos a ver las diferencias o las disposiciones nuevas que hubo sobre el tema de los intereses para las instituciones financieras, cambios que hubo también para temas de las plataformas digitales, que también ya no solamente van a ser para personas físicas, un estímulo que es sobre la repatriación de capitales que se tengan en el extranjero, operaciones de préstamos de valores, que se través también incluso de plataformas digitales, que también ya la autoridad ya las está contemplando para la tributación. Y ahora, y por el otro lado, el tema de IVA, que también continúa con las mismas bases, solamente que en tema de plataformas digitales, pues ya integra también el tema de las plataformas o instituciones financieras que realicen operaciones colectivas, que más adelante lo vamos a ver. En tema del IEPS, que son impuestos especiales sobre producción y servicios, ahí sí vemos un pequeño aumento en lo que son las tasas y cuotas sobre este tipo de productos, que son, vamos a hablar que son tabacos, bebidas. Se incluyen también los conceptos o las actividades de juegos de apuestas, sorteos y videojuegos. En tema de código fiscal, ahí sí vemos un poquito de endurecimiento en las sanciones, en el control y para, con el fin que les mencionaba, de que el contribuyente esté realizando las operaciones de manera correcta, de que ya no se estén realizando operaciones ficticias y en caso de estar haciendo este tipo de operaciones, perdón, pues ya va a tener una contingencia, ¿no? Y también la forma en que va a actuar la autoridad ya va a ser un poquito más rápida, no es espontánea. Y también varios temas importantes del tema de la ley aduanera, que también ahorita más adelante mi compañero experto, César Oropesa, les va a compartir más detalles de este punto, ¿no? Y bueno,
Como les comentaba, en este paquete económico, pues ya vemos que fue publicado el 7 de noviembre de 2025 este paquete económico donde se hizo estas modificaciones y adiciones en tema fiscal, las contribuciones y código fiscal que les mencionaba anteriormente, donde si vemos la ley de ingresos de la Federación, el objetivo para este 2026 es hacer una recaudación de ingresos totales de 10,19 billones de pesos. Sí, esto representa un incremento comparado con el ejercicio anterior de 2025 del 12,4%. Si nos vamos a analizar un poquito de datos, bueno, también tenemos el tema de la inflación, que fue de 3,70, redondo, 69% de inflación. Y también un dato importante es el tema del desempleo, es decir, no tal cual de desempleo, perdón, sino el tema de los contribuyentes que son informales. De acuerdo a una estadística de parte del INEGI del año pasado, se está determinando que en el tema de personas que se encuentran trabajando en el tema de informalidad representan un 55% aproximado, que equivalen a 33 millones de personas que trabajan en la informalidad. Entonces aquí, si nos comparamos con el objetivo que tiene para 2026, pues sí va a ser que la autoridad se va a poner las pilas, es por eso que también está invirtiendo en sistemas perdón, en sistemas computacionales, software y demás, con el fin de poder hacer más eficientes sus revisiones, sus auditorías y que pueda validar que la información que el contribuyente está declarando, está presentando sus declaraciones mes a mes, anuales, informativas, sus emisiones de los FDIs sean de manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no van a poder conseguir esta meta, ¿no? Aquí de estos 10 millones, perdón, 10,19 billones, el punto principal de donde van a recabar este ingreso corresponde al 57% a impuestos, a contribuciones, donde es un equivalente del 5,83 billones de pesos. Esto repartido en los impuestos, en impuesto de renta representaría que son 3,7 billones, para impuesto del IVA 1,58 y para el tema del IEPS representarían 761 mil millones de pesos. Entonces, aquí realmente lo que la autoridad o lo que está esperando es la recabación mayor, sobre todo en el impuesto sobre la renta, porque para él este es el impuesto más representativo para su presupuesto. Ya entrando un poquito más en materia, vamos viendo el tema de las reformas y los cambios que hubo para el impuesto sobre la renta, que como les mencionaba, tal cual no hubo un incremento en tasas, pero sí hubo una regularización, sobre todo tema tecnológico. Donde sí pudo haber un incremento en tasas es para las instituciones financieras, donde a través de la ley de ingresos también está señalando un incremento para el tema de las retenciones de los intereses generados en instituciones financieras, que anteriormente era del 0,50%, ahora para el 2026 ya va a incrementar al 0,90%. Sí, entonces esto que representa que pues todas las inversiones o todos los inversionistas que tengan algún instrumento financiero dentro de estas instituciones financieras, pues al final van a tener una retención mayor que va a ser retenida de manera directa, ¿no? Entonces, aquí sí va a haber un pequeño impacto de manera inmediata. Por otro lado, como el mundo ha sido muy versátil con este tema de las plataformas digitales, donde ya las operaciones, tanto comercio como de prestación de servicios, arrendamiento, ya se están haciendo mucho a través de plataformas digitales, la autoridad también está detectando que ya las mismas empresas están entrando en este mercado. Es por ello que también ya las está considerando como sujetos a una retención. Es decir, aquí las plataformas digitales normalmente estaban dirigidas para las personas físicas que comercializaban o prestaban sus servicios a través de ellas, en donde ese intermediario pues les estaba haciendo la retención de 1% a estas personas físicas. Ahora incrementa al 2,5 e incluye a estas personas morales que también estén comercializando a través de a través de estas plataformas.
Hay una restricción en la que nos menciona que si estas personas morales no están registradas en el RFC, es decir, no lo proporcionan a los intermediarios de estas plataformas, será una retención directa del 20%. Entonces, esto con el fin de que a lo mejor si un residente en el extranjero también está prestando ese tipo de servicios a través de las plataformas digitales a consumidores en México, bueno, pues al no cumplir con este requisito, pudiese estar sujeto pues a una retención del 20% directo, ¿no? Hubo un beneficio en el que nos señala que hay una repatriación de capitales de tasas preferenciales. Este es un programa de retorno de todos estos recursos que se tienen en el extranjero para que puedan ser reinvertidos nuevamente en territorio mexicano, ¿no? La ventaja de esto es que en lugar de pagar el impuesto correspondiente, ya sea persona física o moral, el tema del 30-35% del impuesto sobre la renta, nos está dando una tasa preferencial del 15%. Es algo, pues, favorable para el contribuyente para que pueda retornar esos dineros que pudiese tener en alguna institución financiera en el extranjero y pueda aprovecharse, ¿no? En estas tasas y que quede ya pues registrado y limpio ante los ojos de la autoridad mexicana. Aquí sí hay unos pequeños requisitos en que sí te estaba limitando que solamente los recursos que se tuviesen, obviamente de procedencia lícita, pero hasta el 8 de septiembre del 2025. Todos esos recursos que se tuvieron hasta esa fecha son los que se van a poder hacer el retorno, ¿no? O aplicarle esta tasa preferencial. Por ello, también la autoridad está solicitando que ese capital retornado pues se invierta directamente en México, ya sea en cualquier tipo de inversión, directamente en la sociedad o en capitales o en terrenos, inmuebles, bienes y demás, y que tenga una duración por lo menos de 3 años, no más que se retorne y al próximo año tú inviertas, compres y regrese el dinero al extranjero, ¿no? Sino al fin es que ese dinero se quede por un momento en territorio nacional. Obviamente, pues aquí excluye de este beneficio a todas las personas o contribuyentes que tengan algún crédito fiscal firme, antecedentes penales fiscales, restricciones de cancelación de CFDIs, que es un tema nuevo. Bueno, no es nuevo, pero sí se le adicionan nuevas fracciones, que vamos a ver un poquito más adelante. E incluso si se encuentran en la lista de los EFOS y EDOS, de esa lista de los 69B del Código Fiscal, en donde se están haciendo operaciones simuladas, ¿no? Programa de regularización. Aquí otro tema favorable para el contribuyente es que la autoridad está dando o condonando tal cual la multa por todas esas infracciones y disposiciones fiscales del tema tanto fiscal como tema de comercio exterior o de aduanero. Y estas multas o esta condonación de multas más bien conllevan tal cual a la multa, recargos y los gastos de ejecución. Obviamente este programa no está enfocado a la condonación del impuesto tal cual, sino más bien a la condonación de las multas. Entonces el contribuyente tiene que cumplir con la multa, con la contribución que realmente debe y con el beneficio de no pagar estas multas que pudiesen generar, ¿no? En el tema de crédito fiscal. Obviamente para acceder a este programa los contribuyentes tienen que presentar algún aviso y hayan tenido ingresos hasta 300 millones de pesos en el ejercicio anterior, ¿no? También esa es una condicional que ponen para la aplicación de este estímulo. En tema de operaciones de préstamo de valores, las instituciones financieras y fondos de inversión intermediarias que participen en operaciones de préstamos de valores ya les van a estar aplicando también una retención del 9%. Esto sobre el interés generado nominal o el premio convenido. Es decir, todas esas operaciones que uno aporta capital a cambio de un préstamo, bueno, ya se van a estar como considerando dentro de los conceptos de intereses y también ya le va a estar aplicando una retención directa por este tipo de operaciones. Obviamente este tipo de operaciones no son consideradas enajenaciones, por eso que también nos aclara que si se trata de una enajenación de un activo, de más bien de un capital,
Entonces, pues no conlleva a esta aplicación de la retención, porque realmente si fuese del otro lado, pues sería una enajenación en la cual debería tener un tratamiento fiscal correspondiente, ¿no? De enajenación. Los fondos de inversión también deberán excluirse de estos intereses calculados al impuesto diario y enterar impuestos correspondientes a más tardar el 17 al mes siguiente, ¿no? Entonces, simplemente aquí es el tema de la retención, que es lo relevante, y bueno, el tema de, también del cumplimiento de que esta retención se tiene que estar pagando mensualmente. En tema de plataformas de financiamiento colectivo, tal cual pues vemos que se ha estado renovando las disposiciones fiscales y legales para el tema del control de todas estas nuevas actividades comerciales que son a través de las plataformas digitales. Entonces, aquí también en el tema de financiamiento colectivo, en donde que varias personas se juntan para hacer una inversión y poder meter en la bolsa de valores o en algún fondo, ya también está considerada para los impuestos sobre las rentas a la que se le deberá de retener un 20% sobre el interés pagado a los contribuyentes que estén en territorio nacional. ¿Sí? Entonces, ahí ya también está poniendo común a los intermediarios, los que se manejen estas plataformas, de alguna manera ya se están haciendo como responsables solidarios por los ingresos que está generando su inversión en los fondos, los está obligando a también ser partes de la recaudación de este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, aquí sí se vuelve un poquito ya más importante el enfoque de que tiene la autoridad en la que ya está viendo todas este tipo de operaciones que se están llevando a cabo a través de, les comento, plataformas digitales y el impacto que tienen, ¿no? En el mundo global. Para los beneficiarios que sean residentes en el extranjero, ahí les va a aplicar una tasa de retención del 35%, ¿no? La tasa máxima que es para las personas físicas y se va a considerar como carácter definitivo. A lo mejor ya en su respectiva residencia fiscal ellos van a tener el beneficio de podérselo acreditar, pero ya le darán su tratamiento de manera personal. En impuestos sobre el IVA, igual no han cambiado de bases, continúan las mismas tasas correspondientes. Lo que sí vuelve a aplicar es para este tema de plataformas digitales, ¿no? Como les comentaba, pues aquí todas estas personas que hacían operaciones en plataformas digitales, pues también ya les va a estar exigiendo el tema del pago del impuesto sobre el IVA, ¿no? Que es el valor agregado. En el caso de plataformas digitales, estos intermediarios pues van a tener que hacer también la retención del 50% del IVA a las personas morales que vendan o presten servicio a través de estas plataformas. Y de igual manera, si no proporcionan el RFC o no cuentan con él, pues aquí la retención va a ser del 100% del IVA, ¿no? Total va a ser el 16%, ¿no? También para las entidades o residentes extranjeros que realicen operaciones a través de las plataformas digitales donde el beneficiario final o el consumidor final sea un mexicano, bueno, pues aquí también les va a exigir que si no están registrados, bueno, pues van a estar sujetos a una retención del 100% del IVA, ¿no? Y de igual manera, para el tema de las plataformas de financiamiento colectivo, también va a estar sujeta a la retención. Aquí sí la retención del 100% del IVA, mismo que podrá ser acreditable. Pero bueno, como les comentaba, aquí prácticamente la autoridad ya está involucrando a un tercero para que les ayude en el tema de la recaudación, ¿no? En tema de impuestos especiales, en IEPS, hubo un aumento, como les mencionaba en un inicio, en el tema de tabacos y bebidas y nuevos gravámenes. Recordemos que esta ley es más bien para incentivar el no consumo o la vida sana de todos los habitantes. Es por eso que es como al ser un impuesto indirecto, el consumidor final es el que realmente paga este impuesto de manera directa, ¿no? Aquí en tema de bebidas saborizantes, le pongo como en contexto, el 2025 pues la bebida era, más bien la cuota era de 1,64 por litro, ahora para el 2026 pues ya incrementa al 3
0.08 por litro y ya también incluye el tema de las bebidas light. Aquí ya antes estaban exceptuadas, pero bueno, ya las está considerando dentro de. Para el tema de tabacos, el impuesto a 2025 era del 160% más una cuota del 0.64 por cigarro. Ahora ya incrementa al 200% más una cuota del 0.8%, ¿no? Entonces, y esto va incrementando pues hasta el 2030. Tabacos artesanales también tienen el mismo impacto, incrementa un 32%. En los juegos de azar o apuestas, también del 30 incrementan el 50% y nuevamente, como les comentaba, ya están incluyendo todas estas plataformas digitales que ofrezcan este tipo de servicios, ¿no? Bueno, aquí como dato curioso, pues el tema de los videojuegos violentos también ya los está incluyendo y será aplicado una tasa del 8% sobre la venta, renta o suscripción para el tema de este tipo de contenido, ¿no? De que es un contenido especial como para adultos, ¿no? Mayores de 18 años. Esta disposición de los cigarros, de los tabacos, bueno, o más bien en general de la nicotina, cuando sea aplicada de manera terapéutica, pues bueno, no va a estar exenta de este impuesto, pero obviamente se tiene que estar demostrando, ¿no? Todos los requisitos que conlleva. Los servicios de a través de plataformas digitales, de los mismos, más bien aquí el tema del IEPS nos indica que para el tema de plataformas digitales tenemos que cumplir los mismos requisitos o lineamientos que nos maneja en impuestos del IVA. ¿Sí? En tema de código fiscal de la Federación, como les comentaba, pues, cambiaron mecanismos de control y endurecimiento de sanciones, donde aquí lo realmente preocupante, no preocupante en sí, sino solamente es como para alertar a todos ustedes los clientes o alertar al contribuyente, es que al final la autoridad ya va a tener más control de toda la información que se esté emitiendo a través de los FDIs. Entonces, el objetivo principal de la autoridad siempre ha sido invertir en tecnología con el fin de hacer un poquito más rápida, más expresa, todas sus revisiones de auditoría. A lo mejor, no sé si en años pasados, bueno, el año pasado, no sé si tuvieron la oportunidad de ver cuántas cartas de invitación llegaron a los contribuyentes por temas de diferencias entre los FDIs y lo presentaron las declaraciones. Entonces, aquí la autoridad ya están señalando una nueva clasificación de estos CFDIs, que los CFDIs tienen que amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Es decir, esta autoridad lo que pretende es que ya se evite la simulación de las operaciones, que ya se estén emitiendo CFDIs sin sin una razón de negocio, sin materialidad, sin realmente todo el contexto que lleva o la naturaleza de la operación. Entonces, aquí les está dando, a través del Código Fiscal, se le está dando facultades de comprobación a la autoridad fiscal en tema de visita domiciliaria para que cuando tenga alguna sospecha pueda verificar que los CFDIs que amparan las operaciones de algún contribuyente sean reales, es decir, que sean, como mencionaba, existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, que no solamente sean de papel. En caso de que la autoridad detecte que estas CFDIs no están cumpliendo con estos requisitos, son requisitos muy generales, pero que tienen gran impacto, la autoridad puede hacer una suspensión temporal de los sellos digitales. Entonces, aquí lo relevante es que si la autoridad detecta este tipo de actividades de CFDIs falsos, puede de manera inmediata cancelar los certificados y esto conlleva tal cual a la paralización de una empresa, porque al ya no poder facturar, te corta pues el ciclo de trabajo y la generación de ingresos, entonces sí se vuelve un tema complicado en la que se tiene que solventar de manera inmediata el tema o la aclaración de esos FDI detectados por la autoridad
para poder reactivar estos sellos digitales. En el supuesto de que no se aclaren o la autoridad no esté conforme con la información aportada, documentación, se va a considerar como una cancelación definitiva de ese certificado, lo que va a conllevar a que primero tenemos que aclararlo y después tenemos que nuevamente solicitar la renovación de estos sellos digitales, ¿no? Entonces aquí sí es un tema alarmante de que la autoridad cada vez está teniendo un acercamiento más allá del tema de sus revisiones o facultades y pues de manera inmediata puede actuar. En el caso del tema de facultades de comprobación y estar dentro de este supuesto de CFDIs falsos, pues también le puede negar la inscripción del RFC cuando se detecte que el representante o el socio accionista esté dentro de estos supuestos, ¿no? Es decir, aquí si la autoridad detecta que un contribuyente eh, está emitiendo o está en este proceso de revisión de estos CFDIs falsos, pues también va a estar analizando quién es el representante legal o quiénes son sus accionistas para que estos tampoco puedan tener facultades adicionales como para crear una nueva empresa o para hacer alguna otra modificación al RFC, ¿sí? Sobre todo en tema de inscripción. Entonces, aquí pues, prácticamente no solamente está congelando el certificado de sellos digitales, sino también a lo mejor la oportunidad de crear o hacer otros tipos de operaciones, ¿no? De manera constitucional, el tema de constituir una nueva sociedad. También, obviamente, esto ya se va a tipificar como un delito fiscal, el tema de estar emitiendo CFDIs falsos, que conllevaría de 2 a 9 años de tema de prisión por ser un delito fiscal, además de la aplicación de previsión preventiva oficiosa. Aquí a lo mejor nos estamos yendo un poquito más al extremo porque esto es lo nuevo, pero para llegar a esta instancia primero tienen que agotar todos los pasos, todo el sistema procesal que tiene que llevar para llegar a este punto del delito, ¿no? Entonces, donde la carga de la prueba, pues es el que acusa. Entonces, sí es un poco complicado, pero dentro de entrada, pues ya nos está diciendo que es un delito fiscal en la que podríamos llegar hasta este punto, ¿no? Entonces, es muy importante aquí ver que nuestro sistema contable pues realmente esté realizando las operaciones de manera correcta, porque ya vamos a ver más adelante, también se ha visto nuevas modificaciones en los catálogos del CFDI, ya está poniendo varios requisitos en la estructura para la emisión de los CFDIs, donde ya no se puede poner números inferiores de cero y bueno, varios tipos de requisitos en los que como recomendación sí les diría que tuviesen tener un sistema de facturación confiable con el fin de poder mitigar primero los errores que pudiesen evitarse en la emisión del CFDI y por otro lado, el realizar las operaciones reales, ¿no? Hay que tratar de evitar ese tipo de contribuyentes que estén haciendo operaciones simuladas con el fin de no caer en ese supuesto. A lo mejor aquí está enfocado para las personas que lo realizan, sin embargo, recordemos que para a través del artículo 69 pudiésemos nosotros como contribuyentes que hacen deducible estas facturas caer en alguna contingencia con la autoridad en tema de revisión, ¿no? Pues en caso la manera más sencilla sería corregirlos o evitarlos, pero bueno, podemos tener nosotros como contribuyentes esas contingencias. Aquí también se adiciona, como les comentaba, en tema de restricciones temporales de sellos digitales, no solamente a los señalados de los CFDIs falsos, sino también para temas de reciclos, en que, bueno, pues aquí les da una facilidad de que ya no va a ser necesario que estén presentando pagos anuales o informativas, pero sí les dice que si no presentan 3 pagos mensuales de manera consecutiva en un año, pues prácticamente se les va a cancelar ese certificado de sello digital de manera temporal con el fin de que puedan solventarlo, ¿no? Diferencias de ingresos, aquí ese sería un punto muy relevante en esta reforma en la que la autoridad también ya puede cancelar estos sellos digitales de manera temporal si detecta que los ingresos o retenciones declarados
son superiores a los CFDIs y documentación, soporte, estados de cuenta y demás en el mes. Es decir, si nosotros estamos presentando una declaración con un ingreso, pero la autoridad detecta que los CFDIs no coinciden con los ingresos señalados en la declaración contra el CFDI, que es lo que estábamos viendo con las cartas de invitación, estas diferencias y compulsas que está haciendo la autoridad, aquí también la autoridad ya va a poder restringir temporalmente el sello digital. Entonces, como les comento, es muy importante analizar las operaciones que se tengan para no tener diferencias, para que tal cual la información que nosotros tengamos en nuestra base de datos contables coincida con lo que nosotros vayamos a estar reflejando en nuestra declaración mensual, ¿no? Y posteriormente la anual, claro. Pero sí es muy importante si no vamos a estar en este supuesto y para que no nos restrinjan los sellos digitales. La actualización del buzón tributario también es otro factor. La autoridad está viendo que hay muchos contribuyentes que aún no han activado su buzón tributario y recordemos que el buzón tributario tal cual es el medio en que la autoridad da a conocer todas las solicitudes o aclaraciones, requerimientos, actos administrativos en general que la autoridad tiene hacia el contribuyente. Entonces, este medio de comunicación que es tan importante para él, ya le está poniendo este candado, ¿no? Que si no lo tenemos actualizado, bueno, pues nos lo va a poner, nos va a restringir los sellos digitales. En caso de que también los contribuyentes que estén en un tema de créditos fiscales firmes y que estos no hayan sido pagados, la autoridad va a suspender estos sellos cuando detecte que los ingresos del ejercicio anterior hayan superado 4 veces el crédito fiscal. En ese sentido tiene lógica porque puede decir, oye, si en el año pasado tienes ingresos superiores al 4 veces a lo que te estoy fincando de crédito, ¿cómo es posible que en este año no tengas los ingresos suficientes como para pagarme? Entonces aquí es otro motivo principal como para cancelar el sello. Cuando se omita el CFDI sin la clave de ingreso correspondiente al tipo de comprobante, es decir, como les comentaba, pues ya tal cual la autoridad quiere que los CFDI se emitan de manera correcta. ¿Por qué? Porque al final todos esos son datos que le va a ayudar al sistema del SAT, al robot, para hacer unas revisiones más eficientes, como les comentaba, para el tema de las compulsas entre el CFDI contra las declaraciones anuales y mensuales, e incluso con terceros. Para el tema del sector energético, pues también que las claves de los permisos emitidos por el tema de la Comisión Nacional sean correctos, sean válidas y demostrar la adquisición del combustible, ¿no? Ya sea nacional o importada, pero tienen que ver toda el origen de este combustible que estén ellos enajenando, ¿no? Que haya sido adquirido de manera legal. Cuando los contribuyentes no atiendan los requerimientos de información dentro de las revisiones llevadas a cabo por la autoridad aduanera, también aquí ya la autoridad no está poniendo este candado para que incluso también cuando exista o no lleve el sistema de control de inventarios, pues las mismas disposiciones ya va a permitir que primero actualicen y cumplan con todas sus obligaciones fiscales y para que puedan continuar con el tema de la facturación. Otro punto importante, bueno, pero ya este es un tema de medios de defensa de contribuyentes que ya, incluso cuando ya se esté en recurso de revocación, ya va a tener que ser necesario garantizar el crédito fiscal, lo que implicaría pues un desembolso adicional del contribuyente, independientemente si está en lo correcto o no de lo afirmado por la autoridad. Entonces, pues sí se vuelve un poquito crucial en el tema económico, ¿no? Para el contribuyente. En tema de ley aduanera y de impuestos generales de importación y exportación, les voy a compartir una breve lista de los puntos relevantes y yo más adelante vamos a continuar con César Oropesa, que es el experto en este comercio, para hacer un poco más de énfasis. Puntos relevantes, pues son las facultades de las autoridades aduaneras, perdón, en el reconocimiento de las agencias nacionales de aduanas para realizar actividades de inspección, fiscalización, recaudación y vigilancia de las operaciones de comercio exterior. En tema de agencia de transformación digital y telecomunicaciones, pues aquí ya les está dando la oportunidad a las agencias
de transformación digital de telecomunicaciones, acelerar contratos para automatizar ciertos procesos, ¿no? De datos, de gestiones de materiales y de análisis en general de datos. Sistemas tecnológicos, los recintos fiscalizados y estratégicos, pues ya deberían de contar con un sistema electrónico de control de inventarios, videos de vigilancia, seguridad, trazabilidad y monitoreo de tiempo real que cuenta la operación con el sistema electrónico aduanero. Prácticamente, como vimos también anteriormente, lo que la autoridad también quiere ver es la trazabilidad de todas las operaciones, es decir, desde que contienes algún insumo de materia prima hasta tu venta, hasta el consumidor final. Bueno, quiere ver que realmente todas las operaciones, tocando el tema de los FDIs, pues que se vea todas estas operaciones, ¿no? Que llega, se transporta un CFDI de traslado, llega, no sé, el tema de incluso los complementos, carta aporte, ya tienes tu CFDI de egresos, tienes tu CFDI de ingresos, tienes todas tus operaciones en caso de anticipos. Realmente quiere, con la simple emisión de los CFDIs, ver toda la ruta que ha tenido un insumo desde la materia prima hasta el producto final, ya sea procesado o solamente comercializado, ¿no? Entonces aquí en materia aduanera también está viendo este apartado que tiene que estar cumpliendo. En tema de los agentes y agencias aduanales, pues bueno, ya le está poniendo un poquito más de ojo, ya le está observando un poquito más en que las patentes y autorizaciones de agentes aduanales, pues ya van a tener una vigencia de 20 años y obviamente van a poder tener la posibilidad de renovarlas con otros 20 años. Pero para ello también ya les va a estar exigiendo a estas personas, a estos agentes, que van a deber estar, más bien deben de estar certificándose de manera obligatoria cada 3 años. Y esto, bueno, también se ha estado comentando de la creación de un consejo aduanero, que es un órgano colegiado, con el fin de estar evaluando todas estas permisos o estas patentes que se están autorizando. Se les va a aplicar un examen a estos agentes aduaneros en temas de confiabilidad y psicología, y también se agregan nuevas causales de suspensión de patentes en caso de incumplimiento, ¿no? Sanciones son más duras bajo las nuevas causales de suspensión y cancelación, así como la incapacidad de despachos de mercancías. Por otro lado, pues el control refuerza del régimen especial, mayor vigilancia de las empresas de programa para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y servicios de exportación, las famosas IMEX, y los recintos fiscalizados estratégicos. Como les comentaba, también multas y sanciones en tema de omisiones de impuestos, incumplimiento en regulación o restricciones no arancelarias destinadas de mercancía, así como nuevas causales de embargo precautorio, el combate directo a la subvaluación. Bueno, también el tema de los FDIs, volvemos a lo mismo, el tema del complemento carta aporte, ¿no? De la emisión de estos FDIs de manera correcta. Expediente electrónico de comercio exterior, amplitud y precisión respecto de documentos cuyo objetivo será proporcionado a la autoridad material y trazabilidad de todas las operaciones que se realizan. Como les comentaba, pues aquí prácticamente con esta oportunidad que les brinda de tener nuevos sistemas tecnológicos como para poder tener control de vigilancia, tema de análisis de datos, bueno, pues aquí ya la autoridad va a poder ser un poquito más cuidadosa en todas esas operaciones que estén fuera de ley. Y para ello, pues también les va a aplicar unas infracciones y multas en caso de que no se hagan de manera correcta. Por ejemplo, el tema del error del COBE, se va a actualizar los montos de 29.40, 420,000, sube a 49,050 a 53,500 y a 106,970. Entonces también ya son multas que se consideran gravantes para el contribuyente. También consultas y resoluciones anticipadas son ajustes de las consultas hechas a la autoridad en términos de la clasificación en cereales, y ya sea por la duda de la clasificación
susceptible más de una fracción, porque como lo vamos a ver más adelante con César, pues es posible que exista alguna confusión de qué fracción corresponde y qué tratamiento debe de darse. Y referente a las resoluciones anticipadas, introduce la ley aduanera la figura a efectos de proporcionamiento de los fundamentos legales necesarios para aquellos temas que den lugar en la materia. Aquí, Tere, no sé, me parece apropiado mejor introducir o presentar a César para que nos hable un poquito más de este tema. Gracias, Jorge, por la explicación tan clara. Y pues con base en estos cambios surgen preguntas muy importantes que todas las organizaciones nos estamos haciendo y que vale la pena analizar desde la perspectiva de cada uno de nuestros especialistas. Vamos a comenzar con nuestro especialista en comercio exterior, César Oropesa, quien tiene amplia experiencia en auditorías y diagnósticos de operaciones de comercio exterior con un enfoque amplio basado en riesgos y un constante estímulo de buenas prácticas para el cumplimiento. César, en relación con la reforma a la ley aduanera e impuestos generales de importación y exportación que Jorge nos explicaba, ¿nos podrías ampliar o con más detalle una explicación de de manera sustancial cuáles son los cambios aplicables a los agentes aduanales? Claro que sí, Tere. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues bueno, desde la perspectiva de en qué le va a afectar a la agente anal o cuáles son los cambios que el agente anal va a poder percibir partiendo de esta reforma y de la publicación de las reglas generales, pues es un gran cambio para el gremio de los agentes anales, sobre todo porque estamos hablando de, por principio de cuentas, una eliminación de excluyentes de responsabilidad. Hay que tomar en consideración que anteriormente el agente aduanal tenía un artículo en donde lo facultaba, prácticamente lo defendía en cierto punto de algunas declaraciones que por cuenta del importador se pudieran llegar a realizar. Y esto los dejaba excluyentes de esa responsabilidad y en algún punto recaía sobre el importador directamente. Hoy en día la autoridad en aras de cumplimiento y de coadyuvar para efectos de que se le pueda dar la información y la transparencia de manera completa, pues bueno, elimina estos excluyentes y en consecuencia se vuelve ya completamente un responsable solidario junto con el, más bien del importador para efectos de aquellas prácticas o de aquellas consecuencias que podría llevar. Eso nada más para iniciar. Existe un tema respecto de que ya se especifica de una manera más precisa qué va a contener o qué debe de contener su expediente electrónico, en este caso del agente anal, independientemente de lo que tenga que ver con el importador. Digo, el importador va a tener su obligación referente al expediente electrónico de comercio y el agente anal, por otro lado, pues va a tener que también tener ese expediente. En algún punto, pues bueno, hay un tema de aumento de sanciones, tanto algunas infracciones que se van a poder perfeccionar. Por ende, va a recaer en un tema de sancionatorio económico y definitivamente hay una exposición un poco más elevada para la agente anal y por ende, pues bueno, también un endurecimiento en cuanto a sanciones que pudieran ahí poner en riesgo la patente de la agente anal, que dicho sea de paso, ya no va a ser vitalicia, ya cobra o ya recobra una parte de vigencia por 20 años, me parece, y en algún punto también se convierte en una situación en donde, pues bueno, va a tener que certificarse, que es lo que nos comentaba Jorge hace un momento, se va a tener que certificar, va a tener que llevar ciertos controles de manera específica y pues bueno, cambia un poco el juego hacia el agente anal en ese sentido, Tere. Gracias, César. También nos comentaba Jorge sobre la creación de un consejo aduanero. ¿Qué aportará este consejo aduanero? Ok, bien, el Consejo Aduanero, digo, hasta el día de hoy, digo, dando unos pasitos hacia atrás, normalmente es la Agencia Nacional de Aduanas de México quien hasta la creación de este consejo gestionaba toda la parte
de patentes, la otorgación de patentes, los exámenes de la agente aduanal, todas las pruebas psicométricas, psicológicas, de confianza, generaba o administraba lo que es la suspensión de las patentes, todo el proceso administrativo y bueno, todo eso inherente al tema de las patentes. El día de hoy, pues bueno, ese consejo no existía. Literalmente la agencia de aduanas lo gestionaba y al día de hoy con esta reforma lo que sucede es que al crearse ese consejo aduanero, que hablamos que es un órgano colegiado porque quienes lo integran son Secretaría de Hacienda y Crédito Público como secretaría, el SAT y la ANAM como órganos que emanan de la Secretaría de Economía, en donde ANAM, recordemos, genera sus facultades dentro de las aduanas y el SAT por otro lado, una vez que el despacho ya se realizó, es decir, la mercancía ya se liberó, pues bueno, entonces ya el SAT genera o aplica sus facultades de comprobación y pues bueno, también una de las nuevas secretarías que es la Secretaría Anticorrupción, que son estas entidades que en conjunto o como órgano colegiado van a tener que administrar justamente esa parte, el otorgar las patentes, el proceso de suspensión, el proceso de cancelación y algunos otros temas inherentes, pero siempre hacia el tema de la patente y de los agentes aduanales, por lo cual esto va a aumentar o lo que se pretende es aumentar la transparencia, quitar un poco el tema de corrupción ante los ojos de la autoridad y que de alguna forma, pues bueno, podría incrementarse, de hecho, la burocracia respecto de los procedimientos, porque al ser un órgano colegiado compuesto por cuatro entidades, pues bueno, cada una podrá aportar lo que a sus intereses convengan a efectos de que pudieran tener una transparencia, que es lo que están buscando en ese sentido. Ok, gracias, Jorge. Si me dedico al e-commerce, ¿cómo me afecta esta reforma? Ok, bueno, afecta en el sentido, específicamente para el tema de e-commerce, sí se generó una modificación, o más bien se creó un artículo que fue el artículo 88 bis, en donde ya genera la Agencia Nacional de Aduanas de México va a poder otorgar a las empresas de paquetería y mensajería para que puedan, pues bueno, generar sus despachos a través de un proceso simplificado. Hay una serie de pasos que habrá que seguir este artículo 88 bis, pero pues bueno, prácticamente estamos hablando de que al momento de realizar el despacho de sus mercancías, se tiene que acudir ante la Agencia Nacional y se va a generar ahí por ahí un tema de una tasa ya proporcionada por la misma agencia y este proceso simplificado lo que pretende pues es prácticamente generar eso, ¿no? Una simplificación del proceso para efectos de que se pueda despachar su mercancía en aras también de que con las empresas de mensajería durante todo el año anterior y el 2024 también existieron por ahí algunas modificaciones en reglas y en ley para efectos de regularlas un poquito más. Gracias, César. De manera general, ¿a quiénes afecta esta reforma de la ley aduanera? Bueno, la reforma a la ley aduanera y en conjunto con el tema de la publicación de las reglas generales de comercio exterior para 2026 y que de ahí también emana el tema de que en un lapso de o en el término de 120 días naturales se dé a publicar el reglamento o la modificación al reglamento de la ley aduanera, estas tres disposiciones en conjunto de manera principal junto con, evidentemente, todo lo que ha comentado mi compañero Jorge, van a afectar o tienen alcance hacia todo el gremio de las aduanas y el comercio exterior, desde agentes aduanales, con todos los puntos que ya hemos comentado, hasta el tema de importadores, exportadores y empresas de mensajería y paquetería. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque esas disposiciones, al haber cambios de manera muy sustancial y algunos que se endurecen un poco más, pues bueno, le afecta a todos los actores de la cadena de suministro, desde el punto en el que van a poder ser regulados ya de una manera más precisa. Por un ejemplo, los recintos fiscalizados estratégicos que ya van a ser prácticamente exclusivos de aquellas figuras que sean certificadas,
hasta el tema de una situación de un consejo, que se crea un consejo de enero, que se crea tal vez una agencia de transformación digital, que lo que están buscando en algún punto es tener mayor información, que sea un poco más transparente para la autoridad y que con toda la información concentrada puedan hacer o puedan ellos aplicar sus facultades de comprobación de una manera más inteligente, que aquí ocupando la parte de medios tecnológicos que también mi compañero José Luis en un momento estará comentando, y que de alguna forma, pues eso nos va a afectar a absolutamente a todos, inclusive, incluidos, perdón, aquellos que como en el despacho generamos procesos de auditoría, acompañamientos, algunos damage control, pues bueno, todo eso también nos va a llegar a afectar porque nos tendremos que acotar a esas nuevas disposiciones para poder evaluar el nivel de cumplimiento de las operaciones de comercio del contribuyente. Muy bien, César. También Jorge nos comentaba cambios en relación con el expediente de comercio exterior. Esto Sí. implica que se tendrá que complementar este expediente con más documentos. Sí, sí, de hecho es una realidad que al día de hoy en el proceso de auditoría ya en aras de cumplimiento, de un cumplimiento mayor al que marca la ley, se solicitan diversos documentos que a lo mejor por ley no estaban estipulados o por ley no eran obligatorios. Sin embargo, el propósito es preparar al contribuyente para una auditoría con un enfoque ya sea en expediente electrónico, tal vez en una cuestión ahí de valoración aduanera, y que pudiera proporcionar los elementos suficientes que pudieran desvirtuar alguna posible presunción por parte de la autoridad que diera lugar a la comisión de una infracción y por ende tema de multas y sanciones tanto económicas como una carga administrativa. Sin embargo, esta situación del expediente de comercio exterior, al momento de que aumenta los documentos que el agente aduanal debe de tener en su expediente, que definitivamente algunos de ellos van a tener que salir de los contribuyentes, pues bueno, van a ser obligatorios de manera indirecta, por decirlo de alguna forma, el expediente del agente aduanal, porque nos va a solicitar a los contribuyentes diferentes documentos para alimentar su expediente, pero por cuenta del contribuyente, del propio importador o exportador, se tendrá que, viene una amplitud en ese sentido, por lo que tendremos que tener un poco más de cuidado respecto de la integración de esos documentos, porque ya viene la parte de comprobantes de pago, ya viene la cuestión de integraciones de esos pagos, porque muchas veces generamos el pago de manera global hacia nuestro proveedor, llámese freight forwarder, llámese agente aduanal, llámese algún otro de maniobras, por a lo mejor mensualmente por todas las operaciones que tengamos, y la autoridad presume de no encontrar esas transacciones o de encontrar esos pagos que no le están cuadrando. Entonces, dentro de esa amplitud se va a tener que encontrar definitivamente fichas técnicas que no venían en ley, hoy en día ya vienen en ley aduanera respecto de las mercancías para efectos de clasificación arancelaria, toda la parte de comprobantes de pago sobre toda la cadena de suministros desde que sale de origen hasta que llega al almacén, el tema de la carta aporte, que tampoco era un documento elevado a ley, no era obligatorio, sin embargo tenía sus consecuencias legales, el día de hoy ya está elevado a ley. Entonces hay una serie de cuestiones que van a tener que cambiar para efectos de dar cumplimiento al tema del expediente electrónico, Tere. Pues muchas gracias por tu intervención, César. Creo que hay cambios importantes que hay que considerar en tema de comercio exterior. Muchas Gracias, César. gracias. Ahora bien, para complementar este panorama fiscal, es importante revisar cómo estos cambios impactan también temas de prevención de lavado de dinero. Para ello damos la palabra a Almaluz Alcántara. Alma está certificada en actividades vulnerables por la Unidad de Inteligencia Financiera por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y tiene experiencia en auditorías de PLD para el sistema financiero y actividades vulnerables. Alma, me gustaría iniciar con la pregunta en seguimiento al tema de comercio exterior. ¿Existe alguna relación con la ley antilavado y cuáles son sus obligaciones? Tere,
buenos días a todos. Mucho gusto en saludarlos y es un honor para mí estar con ustedes y los felicito. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, fíjate, Tere, que es una gran pregunta la que me haces, porque escuchando a mis compañeros en tema de comercio exterior, en temas fiscales, ley aduanera, como bien comentaban hace un momento, también existe hoy en día la ley antilavado, que es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recordemos que esta ley nos habla en su artículo 17 de las que son denominadas actividades vulnerables. Sin embargo, ahorita respondiendo a tu pregunta, en materia de comercio exterior también se incluye una fracción en este artículo 17, que es la fracción eh, número 14, fracción 14. Y esta fracción nos habla sobre la prestación de servicios de comercio exterior y como bien podemos ver en la presentación, podemos ver que es para varias figuras, les aplica, ¿verdad? Podemos ver cómo agentes, apoderados aduanales o agencias aduanales mediante, recordemos esto, una autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Esto para qué? Para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías, como bien lo han comentado, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta ley aduanera, que bien comentaba nuestro compañero César, que incluso va a haber una reforma por lo que así entiendo. Así como el despacho nos dice así, que las personas físicas y morales promuevan sin la intervención de un agente o agencias aduanales de las siguientes mercancías. Voy a hacer mención de ellas en el siguiente slide. Sin embargo, me gustaría mencionar que entonces sí hay una relación entre estos temas fiscales que aunque van separados, ¿verdad? Existe una relación, ¿por qué? Porque los agentes aduanales, los apoderos aduanales, las agencias, etcétera, también deben de cumplir en esta otra materia, en la ley antilavado, ¿verdad? Que bien hicimos mención hace un momento y que nos hace mención efectivamente a algunas mercancías, como bien lo podemos ver en la pantalla, como ustedes pueden verlo, y veremos que, como ustedes pueden ver, lo que se ha comentado es que pues en la aduana hay N tipo de mercancías. Sin embargo, aquí atrae precisamente a esta prestación de servicios de comercio exterior, a estas figuras que comentamos en el slide anterior, pero solamente para que reporten en materia de prevención del lavado de dinero para ciertas mercancías, ¿no? No vamos a reportar a lo mejor sartenes o otros tipos de cuestiones que llegan en la aduana, ¿no? Sino que otros materiales, ¿no? Sino que aquí podemos ver que nos habla específicamente de varios incisos. Y podemos ver primeramente que nos habla para lo que son las máquinas de juegos con apuestas y sorteos. E incluso hace un momento comentaba nuestro compañero Jorge Nuño que incluso hay impuestos, ¿verdad?, para estas personas que realizan incluso esta actividad vulnerable son juegos con apuesta y sorteos. Asimismo, para lo que son mercancías como son vehículos terrestres, hablamos aquí de autos, aéreos, como a lo mejor vamos a suponer un helicóptero, marítimos, un yate, un barco, etcétera, ya sean nuevos o usados, ¿no? Cualquier mercancía, ajá, que esté gestionando estas figuras desde un agente aduanal, un apoderado aduanal, etcétera, y cualquiera que sea el valor de sus bienes. Estas personas entonces tendrían que estar reportando el valor de estas mercancías. Lo mismo para lo que son equipos y materiales para elaboración de tarjetas de pago. Ustedes seguramente tienen una tarjeta y en estas tarjetas sabrán que tienen un chip, tienen diferentes elementos que la integran y todo este tipo de materiales que lleguen por importación también son sujetos de una actividad vulnerable para ser reportables y cualquiera que sea el valor de estos bienes. No importa si en el pedimento dice nada más 1,000 pesos, ¿no? O sea, es cualquiera que sea el valor. Sin embargo, para lo que son joyas y obras de arte sí se establecen umbrales para ser reportados, como lo que son joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos. Recordemos que pues las joyas son el oro, la plata, el platino, los relojes como tal lo conocemos, las piedras preciosas, que es la combinación ya sea de una joya, o bien un metal precioso. Cualquier cuyo valor de estas joyas, relojes y piedras preciosas y metales preciosos sea igual o superior. Recordemos que estos cálculos son en UMA, que se refieren principalmente a 485 UMAS,
que al valor del 2026 son 56,895. Asimismo, la obra de arte cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a lo que son 4,815 UMAS, que al valor de 2026 corresponde a 564,848. Y termino con otro material que es aplicable a esta actividad, que son los materiales de resistencia balística. Esto es para, pues, la prestación de servicios de blindaje de vehículos. Recordemos que, pues, bueno, las blindadoras utilizan materiales que algunos son de importación, su mayoría, y estos materiales de resistencia balística, pues, tendrá el agente aduanal, el apoderado, etcétera, que presentar sus avisos, sus informes a la autoridad. Aquí lo que puedo ver, Tere, es que sucede que hay más obligaciones. Hace rato nos mencionaba nuestro compañero César, nos hablaba de crear un expediente, ¿verdad? Un expediente electrónico de comercio exterior en materia fiscal. ¿Para qué? Para que aporte mayor materialidad, dar a la autoridad más elementos necesarios. Sin embargo, estas figuras, aparte, al realizar una actividad vulnerable, van a tener que crear otro expediente, vamos a llamarle un expediente único de identificación de sus clientes o usuarios. ¿Para qué? Para cumplir con esta ley. Como podemos ver en el siguiente slide, vamos a ver que quienes realizan actividades vulnerables, si se dan cuenta en esta imagen, podemos ver que nosotros nos encontramos precisamente, pues prácticamente en un cuadrito, en el penúltimo cuadro, como ustedes pueden verlo, agentes o apoderados aduanales, que es la relación que se encuentra hoy en día referente a la pregunta que nos hace Tere. Sin embargo, vamos a ver que también existen en esta ley mucho más actividades vulnerables, juegos y sorteos, tarjetas de crédito y servicios, tarjetas de prepago y cupones, etcétera, ¿no? E incluso voy a resaltar algunas, las inmobiliarias a la compra y venta de inmuebles, pues también son una actividad vulnerable, las obras de arte, la compra y venta de vehículos, el traslado y custodia de valores. Ustedes seguramente han visto camionetas que van trasladando valores, pues bueno, estas empresas les toca darse de alta, ¿verdad? Les corresponde esta obligación, así como los servicios profesionales, lo que son corredores públicos, notarios públicos, donativos, activos virtuales, arrendamiento de inmuebles, y concluimos con el tema de agentes o apoderados aduanales. A todas estas actividades vulnerables, incluyendo los agentes o apoderados aduanales en comento, podemos ver en el siguiente slide que estos tienen diferentes obligaciones. Entre estas obligaciones, voy a resumirlas, es la que comentábamos hace un momento: identificar a sus clientes o usuarios. Ya no solamente comercio exterior va a tener va a deber integrar un expediente fiscal, sino también un expediente de identificación de sus clientes usuarios, ¿verdad? Y asimismo, identificar al beneficiario controlador, a la persona que se está beneficiando de estas operaciones. Asimismo, recordar que recientemente, el pasado 16 de julio del 2025, se realizó una reforma a esta ley antilavado, y dentro de estas reformas hubo cambios relevantes a estas obligaciones, y podemos ver en el punto 13 incluso que tenemos mencionado custodiar, proteger y resguardar información. Anteriormente solamente eran 5 años, sin embargo, vamos a ver que hay un contraste entre la custodia de información en tema fiscal versus en materia de prevención de lavado de dinero, porque en materia de prevención de lavado de dinero ahora tendremos que resguardar la información por 10 años de nuestros clientes o usuarios. Asimismo, como podemos ver en el número 4, se deben brindar las facilidades a las autoridades para las visitas de verificación. Y un punto medular en el punto 5 es que cuando nosotros realizamos una actividad vulnerable, ya sea al ser un agente aduanal, apoderado aduanal, etcétera, o bien una inmobiliaria, o al vender autos, podemos ver que tenemos que realizar una alta y un registro en el denominado portal de prevención del lavado de dinero. Si no lo conocen, lo pueden buscar así como tal en Google, portal PLD, y podrán acceder a él. Asimismo, nos dice tener un conocimiento mucho mayor de mis clientes. Ya no solamente va a ser, oye, me contactaste, voy a hacer la gestión de estas mercancías, etcétera, sino también ahora tengo que elaborar un perfil transaccional de mis clientes para conocerlos. Estamos precisamente pendientes de las reglas de carácter general, y pues precisamente será para
ver cómo se va a cumplir con esta obligación. Incluso por aquí me llegó un flashazo de una pregunta del tema de tarjetas de crédito y servicios que podemos ver que se refiere a aquellas que son emitidas para contestar esa pregunta, son emitidas por otro tipo de sociedades mercantiles que no son parte del sistema financiero, ¿sí? Y asimismo, el número 7, vamos a ver que ahora las actividades vulnerables van a tener que establecer una metodología de un enfoque basado en riesgos, con la finalidad de determinar el grado de riesgo que tenga esta agencia aduanal o cualquier otra actividad vulnerable y determinar si son alto, bajo, mediano riesgo. De esto va a depender si estamos en un alto riesgo, si caemos en una auditoría. Y esta auditoría, si es de alto riesgo, va a tener que ser realizada por un auditor externo. Si es un riesgo medio bajo, pues bueno, se podrá realizar con un auditor interno o un externo también. En el numeral 8 vemos también que ahora existe una obligación por tener un manual de cumplimiento. Quiero pensar ahora cómo en materia de comercio exterior o las actividades vulnerables van a tener ahora que elaborar este manual de cumplimiento porque pues bueno, estamos hablando en comercio exterior de un expediente y aquí de otro que es el expediente de identificación de los clientes o usuarios. Asimismo, otra obligación será para los que son empresas establecer procesos de selección de personal, como lo podemos ver en el numeral 9, donde vemos que ahora no solamente va a ser contratar, será más bien adicionar a nuestros procesos de reclutamiento y selección de personal procesos de prevención de lavado de dinero. En este tipo de procesos, pues estamos expensos a lo que digan las reglas de carácter general que están por publicarse y se publicarán a más tardar en el mes de julio de este año 2026. Y como punto número 10 y 11 vemos el tema de los mecanismos automatizados. Ahora, aunado a todo lo que vemos en el tema de fiscal, podemos ver que ahora se deben de implementar mecanismos que sean que sean fiables y sean automatizados. ¿Para qué? Para poder dar certeza de esas operaciones desde que nace la operación, cómo se está realizando este tipo de operaciones, es decir, ver el perfil de nuestros clientes, cómo están operando con nosotros y al final determinar si nuestras operaciones con nuestros clientes incluso pueden ser riesgosas, ¿verdad? Y en su caso, pues enviar los avisos o informes correspondientes a las autoridades. Y entre otras obligaciones que existen para las actividades vulnerables. Gracias, Alma. Eh, Vimos con Jorge en el tema de modificaciones al Código Fiscal de la Federación que no se hizo mención a la identificación del beneficiario controlador. Veo aquí en las obligaciones o en los cambios que hubo a la ley antilavado que sí contempla un cambio a la identificación de dicho beneficiario. ¿Nos puedes comentar en qué consiste esta obligación? Sí, claro que sí, Tere. Em, muy interesante ver cómo existe esta figura en materia fiscal y también en materia de prevención del lavado de dinero, tanto en sistema financiero como en actividades vulnerables. En materia fiscal, recordemos que esta obligación de identificar al beneficiario controlador entró en vigor ya, pareciera muy reciente, ¿verdad, Tere? Pero entró en vigor el 1 de enero del 2022, ya 4 años. En el que nos establece que todas las personas morales, los fiduciarios, los fideicomitentes, los fideicomisarios, los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes o cualquier otra figura jurídica, deben de identificar a su beneficiario controlador, es decir, la persona que tiene el beneficio de esa sociedad, de ese fideicomiso o de esa otra figura jurídica. Sin embargo, para hacer mención, como podemos ver también incluso en esta imagen, vemos aquí que nos dice que en México, ajá, em, nosotros para establecer al beneficiario controlador tomamos como referencia al organismo internacional del que México forma parte, que es Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿sí? En este organismo GAFI, denominado GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, ajá,
Es el organismo pionero el que primeramente dio esta definición del beneficiario controlador, porque se hacía mención a que los bancos, como podemos ver abajo en la parte gris, vemos tres separaciones, uno que es sistema financiero, en el bloque 2 vemos la ley antilavado y en el bloque 3 vemos el Código Fiscal de la Federación. Entonces, podemos ver que esta definición de beneficiario controlador es una definición que adopta el Código Fiscal, ajá, porque Grupo de Acción Financiera ya la tenía, la adopta de ahí. Incluso el propio Código Fiscal de la Federación hace mención a que para mayor interpretación de estos artículos debemos referirnos, ajá, a las recomendaciones de Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, para ser un poco más claros, podemos ver que en estos dos bloques primeros, tanto sistema financiero como ley antilavado, podemos ver que el objetivo de identificar al beneficiario controlador es identificar al beneficiario controlador de quién, de mis clientes o usuarios con los que estoy realizando actos o operaciones. Es decir, si yo le estoy rentando a alguien, si estoy importando mercancías, etcétera, debo preguntarle a mi cliente sobre la existencia del beneficiario controlador. Oye, tu cliente, ¿tú eres la persona que se está beneficiando de este producto o servicio o es un tercero? Ah, sí, mira, es que es un tercero por esto, por lo otro. Entonces tendrás que hacer la identificación de ese tercero. Si no existe un tercero, nos quedamos hasta solamente tener la firma donde me declara que no hay un beneficiario controlador, pero esto nos habla de mis clientes. Hay un tema ahí de beneficiario controlador que surgió en la reforma, pero para no revolverlo, me voy a Código Fiscal de la Federación. Como bien comentábamos, en Código Fiscal de la Federación se adiciona la obligación entonces de que estas sociedades mercantiles, los fideicomisos, todas las partes que componen el fideicomiso u otras figuras jurídicas deben identificar a este beneficiario controlador, pero de su empresa, ¿no? De esta figura jurídica, de esta sociedad mercantil, no tanto de sus clientes o usuarios, ¿no? En este caso es de la sociedad. Bueno, perdón, Tere, rápidamente, me gustaría abonar. Es importante mencionar que tanto en tema de la identificación del beneficiario controlador, tanto para el Código Fiscal de la Federación como para la ley antilavado, eh, y es increíble, Tere, porque ahora en temas de Código Fiscal, eh, pues resulta que el identificar al beneficiario controlador es un expediente. Sí, no son solamente números, sino son datos, documentos de este beneficiario controlador, cifras, ¿verdad? De cómo determinamos este beneficiario controlador. E incluso es importante también mencionar que este expediente ahora nos dice Código Fiscal que va a formar parte de la contabilidad, ¿no? Son de las cosas que ahora ya no solamente es la balanza contable, ¿verdad? Sino ahora forma parte este expediente de la contabilidad y obviamente deberá ser proporcionado al Servicio de Administración Tributaria, pues cuando la autoridad lo requiera. Y el incumplimiento de no identificar al beneficiario controlador adecuadamente o no hacerlo, tanto en materia de prevención de lavado de dinero como en código fiscal, también nos conlleva algunas sanciones. En materia fiscal pueden ser desde sanciones desde 800,000 pesos hasta 2 millones de pesos. Sin embargo, en temas de la ley antilavado, el abstenerte del no identificar al beneficiario controlador son sanciones desde 226,000 pesos hasta 1,200,000 pesos. Entonces, realmente es un tema que es de gran importancia porque aún así, mi experiencia lo que puedo ver es que ha sido muy complicado el poder llegar a identificar los beneficiarios controladores porque hay empresas que tienen sábanas y sábanas, sábanas de empresas. Entonces, ha sido muy complicado. Pero bueno, ese es mi comentario. Tere, muchas gracias. No sé si existe algún comentario adicional. No, muchas gracias, Alma, muy clara tu explicación. Gracias. Pues bien, para cerrar este bloque multidisciplinario, ahora pasamos a un punto clave, el papel de la tecnología para anticiparnos a riesgos y fortalecer el cumplimiento fiscal. Sabemos que las obligaciones digitales aumentan, ya nos los comentaba Jorge, que pues prácticamente la reforma está enfocada en el tema tecnológico y que la autoridad está cruzando información en tiempo real. Así que entender cómo apoyarnos en herramientas tecnológicas es fundamental. Para hablarnos un poco de este tema, está nuestro especialista José Luis García, quien tiene
amplia experiencia en automatización de procesos contables y fiscales. José Luis, me gustaría plantearte la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para anticiparnos a las contingencias fiscales y prepararnos antes de que la autoridad detecte alguna inconsistencia? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Tere. Bueno, como bien menciona Luis Nuño, las reformas 2026 no aumentan impuestos, pero sí aumentan muchísimo la fiscalización electrónica. Por eso no basta con nuestros procesos actuales, ya que todo se vuelve más rápido, digital y exigente. Como bien dices, hoy el SAT cruza información en tiempo real usando nuestros FDIs, transacciones bancarias, plataformas digitales y operaciones de comercio exterior. Anteriormente los errores se veían en una auditoría, pero ahora se detectan o se deben detectar ese mismo mes. Por eso es crítico contar con dos herramientas fundamentales. La primera de ella es un ERP, el cual nos ayuda a controlar la información interna, ya que en 2026 todo el flujo de cumplimiento cambia. Hay nuevas retenciones de ISR, IVA. Estas deben de registrarse correctamente. Las plataformas digitales como Marketplace, apps o intermediarios estarán reteniendo impuestos a personas físicas y también a personas morales. Esto afecta contabilidad y flujo de declaraciones. En el tema de las cancelaciones de CFDIs, se podrán hacer hasta la declaración anual, como bien sabemos, pero esto obliga a tener un control perfecto de las facturas de ingresos y gastos. Es de gran apoyo que automaticemos nuestros cálculos de IVA, TIOT, IETU, ISR y retenciones, porque esto nos asegura que estamos contemplando toda la operación de forma automática, pero también nos ayuda a quitarnos ese trabajo engorroso de estar determinando los impuestos para poder hacer comparativas en tiempo real con las cargas precargadas que ya sabemos que maneja la autoridad. Un RP bien configurado evita que el contribuyente incurra en errores que se vuelven créditos fiscales. Entonces, por eso es importantísimo contar con esta herramienta como bien también mencionaba en un inicio Jorge, no basta tener ya un software, hay que asegurarnos que esté bien implementado, ¿vale? Un RP mal implementado, pues nos va a traer muchos problemas. La segunda herramienta que debemos de contar en este 2026 o con la que debemos de contar es un software de Big Data conectado al SAT. Este Big Data controla lo que el SAT ve de ti, te permite tener la misma perspectiva de la autoridad y esto es clave, ya que con las reformas 2026 el SAT está reteniendo y detectando retenciones bancarias más altas, retenciones adicionales por plataformas, retenciones de IVA en operaciones digitales con empresas, detección cruzada de operaciones temporales, CFDIs cancelados, inconsistencias en IVA acreditable, EFOS, EDOS, complementos de pago, discrepancias en nómina. Entonces, debemos de contar con esta herramienta para poder automatizar estas detecciones y no caer en un crédito fiscal, más bien en una discrepancia fiscal. Contar con un Big Data que se conecta directamente a la bóveda del SAT nos ayuda muchísimo porque podemos analizar cada CFDI emitido y recibido de cualquier tipo, ingresos, notas de crédito, complementos de pago, nóminas, identificando diferencias entre lo que nosotros declaramos y contabilizamos contra lo que tiene el SAT. Con esto estamos detectando errores antes de que se conviertan en requerimientos, clasificamos el riesgo y discrepancias mensuales permitiéndonos anticiparnos a auditorías y revisiones profundas del SAT para hacer frente de manera ágil a estos requerimientos. Esto es exactamente lo que se necesita para 2026, Tere, ya que la prevención, trazabilidad y control digital es clave para que podamos estar blindados. Muy bien, José Luis. Pues ya nos comentabas la importancia de contar con estas dos herramientas, tanto el ERP como el software de Big Data Fiscal para 2026. Y ahora te preguntaría, ¿qué pasa si no implementamos estas herramientas? Bueno, si no contamos con estas herramientas, estamos enfrentando bastantes riesgos. Retenciones mal aplicadas, que se traducen en multas y diferencias en declaraciones. IVA retenido por plataformas no acreditado. Esto es, estaríamos pagando de más.
cancelaciones de CFDIs hechas fuera de tiempo, operaciones no deducibles, importaciones temporales sin trazabilidad, presunción de contrabando, acumulación de créditos fiscales que sí podían regularizarse en 2026, requerimientos por diferencias entre XMLs, contabilidad electrónica y declaraciones, además de ser una empresa con una respuesta lenta ante los requerimientos de la autoridad. Esto ya es una realidad, Tere. El SAT tiene toda la información. Lo único que cambia en este 2026 es la velocidad y el alcance de su fiscalización. Muy bien, pues sí, importante considerarlo. ¿Nos pudieras platicar qué ventajas existen al implementar estas herramientas? Claro, ganamos control total de nuestras operaciones como cumplimiento fiscal automático, detección anticipada de discrepancias fiscales, alertas fiscales mensuales basadas en nuestros XML y en nuestra operación. Recordemos que todas las empresas tienen particularidades que debemos de mapear en estos softwares. Como les decía, un RP y un Big Data conectado al SAT van a funcionar, pero necesitamos una consultoría que nos apoye a que estos softwares estén correctamente mapeados a nuestros procesos y particularidades para que así podamos explotarlos de la mejor manera. También podemos tener reportes estructurados de ISR, IVA e IEPS, conciliaciones fiscales del SAT contra nuestras operaciones en tiempo real y automáticas y prevenir riesgos de auditoría. En pocas palabras, si el SAT nos está revisando con tecnología, nosotros debemos defendernos con tecnología. Debemos evitar pagar impuestos que no debemos y evitar multas que son evitables. En el 2026 es el año donde las empresas que no digitalicen su cumplimiento fiscal van a pagar más, no porque deban más, sino porque verán los errores eh, desfasados, no los van a ver a tiempo. Con un RP y un Big Data fiscal podemos operar con la misma velocidad y precisión del SAT. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por tu explicación. Ya no hay ningún comentario adicional, pasaremos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a ir leyéndolas aquí y de acuerdo con la especialidad, nos ayudan a contestarlas. Esas preguntas son para Jorge Nuño. Jorge, ¿qué situaciones pueden hacer que la autoridad sospeche de que las operaciones son ficticias y que lleven a una visita domiciliaria? Ok, aquí de entrada recordemos que todos tenemos en el RFC registrado nuestras actividades, la actividad comercial de la empresa, del contribuyente. Entonces yo creo que un factor importante es que nosotros estemos facturando lo que estemos, más bien a la actividad de la que nos estemos dedicando. Hemos visto operaciones a lo mejor que la actividad de la empresa, la actividad económica se dedica a cierto rubro, a cierto giro, pero hay ocasiones en las que empiezan a facturar otro tipo de operaciones o servicios o mercancía. Entonces yo creo que aquí también sí sería un punto clave en que la autoridad puede detectar que no se dedica a este giro y está facturando una actividad diferente, ¿no? Entonces ese podría ser un punto clave. El tema de razón de negocio, en el sentido de que a lo mejor ahí ya sería en lo particular, ya a lo mejor llegando con la revisión de ese tipo de operaciones, aquí a lo mejor la autoridad va a poder sospechar de cualquier tipo de CFDI, ¿no? De esa factura falsa. El tema relevante es que nosotros tengamos esa documentación soporte para demostrar la materialidad, la razón de negocios y toda esa documentación que tengamos soporte de la operación con el tercero, que podemos demostrar la efectiva realización de las operaciones. Entonces, de entrada, pues yo les diría, sería que estemos facturando a lo que nos estemos dedicando. Recordemos que también ya hay otras disposiciones fiscales en las que nos va señalando en que ya tenemos que solamente tener la actividad en la que realmente nos enfoquemos con el tema para evitar, bueno, ya son temas del REPSE, en que no existe esta tercerización y no podemos hacer actividades similares. Entonces, la reforma ya han venido desde años atrás en la que ya va acotando de la actividad y solamente tienes que dedicarte a lo que tú expones en el RFC, ¿no? Este tipo de actividades económicas. Entonces, un punto importante pues será
lo que facturas con relación a la actividad de que te dediques, ¿no? Y como les comentaba, pues el tema de la materialidad correspondiente de estas facturas que podemos demostrar. De acuerdo, Jorge, gracias. La siguiente también es para ti. ¿Cuáles consideras que son los principales riesgos fiscales que hoy enfrentan las empresas medianas en México y cómo pueden anticiparse? Bueno, aquí el tema es la materialidad de las operaciones, es decir, aquí como les comentaba anteriormente, la efectiva realización de las operaciones es un punto crucial que la autoridad está observando en los contribuyentes. Ya no solamente es el hecho de demostrar la factura, los registros contables y que coincida con el pago del estado de cuenta, sino que también va más allá de la autoridad, es decir, en que efectivamente se realizó la operación. Estoy enfocando un poquito más el tema de las deducciones, pero también podemos voltear a ver el tema de ingresos, ¿no? En el tema de deducciones impacta de manera directa porque la autoridad te puede impedir esa deducción. Entonces, sí impactaría directamente los gastos o costos de la sociedad. Entonces, para demostrar esta efectiva realización de las operaciones, vuelvo a lo mismo, y insisto, en tener toda la documentación soporte que lo avale y no solamente contenerlo, sino que a lo mejor también tenga fecha cierta estos contratos, porque ocasional me ha tocado ver que hay operaciones que a lo mejor ya son de antaño, ya tienen antigüedad, historial con un cierto proveedor, en la que a lo mejor ya omiten la renovación de los contratos cuando ya se ha modificado el producto final. Entonces, todo eso es importante que se tenga documentado, que se tenga la firma o protocolización de los contratos, actas, toda esa documentación es válida para que exista el tema de la firma electrónica, para generar la fecha cierta y darle un soporte y reconocer la operación en un momento determinado, ¿no? Por un lado. Y por el otro es realmente tener ese entregable o el resultado del producto que estamos adquiriendo. No solamente por tener la factura, ya podemos demostrar nosotros que efectivamente compramos cierta mercancía. Aquí es muy importante, como también tocaba en el tema de los FDIs, emitirlos de manera correcta, ¿no? Entonces, es importante que el proveedor emita de manera correcta los FDIs, ya sea por la operación total de la mercancía, por el tema de anticipos, por recibos de los pagos que se estén realizando y también que se vea como la trazabilidad de la operación, es decir, si la mercancía estaba en aduanas, bueno, necesitamos una carta aporte, necesitamos o quién fue el responsable de la mercancía que estaba en la zona fronteriza, traerlas al centro de México, ¿no? O a mi sucursal o a mi matriz. Y cómo de mi matriz, obviamente con registros contables, registros en inventario, cómo entró un proceso y cómo salió al cliente, ¿no? Toda esta trayectoria de la mercancía que nosotros nos dediquemos o incluso los servicios es lo que yo les recomendaría que armar un expediente completo como para, en caso de cualquier revisión, nosotros tener el soporte documental de que efectivamente se realizaron las operaciones y que tuvieron un fin, ¿no? Una razón de negocio. Bien, Jorge, gracias. Tenemos aquí otra pregunta también para ti. Ujú. Respecto del estímulo de regularización fiscal para 2026, el primer párrafo establece que es aplicable solo para créditos fiscales firmes o consentidos. ¿Esto significa que en 2026 no será aplicable para quienes busquen regularizarse espontáneamente? Bueno, aquí será importante analizar este supuesto que me lo mencionan en lo particular, porque si lo están haciendo de manera voluntaria, espontánea, no estamos cayendo en el supuesto del crédito fiscal, en que la autoridad ya bajo sus facultades de comprobación detectó alguna omisión o error en el pago de las contribuciones, que por ende pues está generando la exigencia del pago del impuesto correspondiente más las multas y accesorios. Entonces, si es de manera espontánea, no caemos en este supuesto. Sin embargo, pues sí está en el plan maestro que les comentaba, que estaba la condonación de los impuestos, pues obviamente cuando la autoridad ya los tiene vistos, ¿no? Ya los está en facultades de comprobación. Gracias, Jorge. Creo que hacemos la última pregunta. Tú fuiste el Ujú. elegido hoy. Está bien. Para cerrar en tiempo, en general, ¿qué errores fiscales son los más comunes que detecta en auditorías o revisiones del SAT y cómo pueden prevenirse desde la operación diaria?
Bueno, aquí nos ha tocado participar en la atención de requerimientos por parte de la autoridad, donde es por eso que también hago mucho hincapié en la efectiva realización de las operaciones. Entonces, volviendo al tema de las deducciones, es muy importante todo esto, lo que les comentaba anteriormente, de tener documentada toda la operación, no solamente con papeles, sino como la manera de demostrar desde el inicio, tal cual desde que se hizo la cotización y el por qué se está eligiendo este proveedor, es una prueba sustancial que le puede servir a la autoridad en decir, sabes que yo hice cotización a estos tres proveedores, este no es el más barato, pero es el que me brinda este servicio y cumple con mis necesidades, por ende, pues yo me voy por este proveedor, ¿no? Y cumpliendo con un contrato que no solamente por el hecho de decir, ah, pues ya hice la cotización, ya hice la solicitud del servicio o mercancía, con eso va a ser suficiente, pues hay que demostrar todo la documentación soporte, ¿no? El entregable, este expediente. Para tema de ingresos, pues vemos las cartas de invitación que constantemente estuvieron llegando el año pasado y que van a ser más abundantes en este próximo, sobre todo por el tema de los comprobantes falsos. Pero en tema de CFDIs, que hemos visto que existen diferencias en el momento en que se están emitiendo y se están emitiendo de manera incorrecta, o incluso se están haciendo CFDIs de manera consciente, solamente para mitigar el cuadre de la información que se tiene en el CFDI con lo de las declaraciones. Me explico. Recordemos que, por ejemplo, para el tema de los anticipos solamente son para las operaciones que no se conoce la cosa y el precio. Normalmente, cuando ya sabemos que nos está dando un anticipo para un producto, eso no se podría estar considerando como un anticipo, sino como una parcialidad. Por ende, deberíamos de generar la factura de la operación total y generar los recibos de pago conforme nos vayan pagando, ¿no? Por este pago diferido o en parcialidades. Entonces, ese es un punto importante que hemos visto con la autoridad y con nuestras revisiones. Otro tema es que se están facturando de manera extemporánea, que no está cuadrando dentro del periodo que le corresponde. Entonces, aquí sí hay una pequeña contradicción entre lo que estamos informando nosotros, porque nosotros decimos, en estado de cuentas apareció un depósito de X, sin embargo, yo no lo pude identificar y lo facturé hasta el segundo mes. Por ende, la autoridad detecta que en ese segundo mes fue cuando se realizó la operación. Entonces ahí es donde les comentaba que incluso es motivo de cancelación de sellos digitales, el que no esté cuadrando lo que nosotros estemos informando en la declaración contra lo que tengamos en el CFDI. Entonces, por ese lado también pudiera ser algo relevante, ¿no? Para las revisiones del SAT. De acuerdo, pues creo que por el tiempo damos por concluida nuestra sesión. Hay otras preguntas para los otros especialistas, todas van a ser contestadas a través del blog y agradecemos a todos que se hayan conectado a este webinar. Les agradecemos si nos pueden apoyar con la evaluación que está apareciendo en su pantalla en este momento y pues que tengan excelente día.